Buenas tardes, aquí Nubia Vivanco, abogada penalista, defensora de carabineros y uniformados, imputados, la mayoría de ellos falsamente, calumniosamente, por este Ministerio Público obtuso, politizado e instrumentalizado de delitos institucionales y que viene cantando algunas victorias a medias que esperamos revertir, porque también sabemos que tarde o temprano la verdad prevalece y el derecho se restaura. Luego de las elecciones no nos hemos quedado tomando palco como otros. Hemos comenzado a trabajar para alinearnos, para unirnos, para convocarnos en el objetivo no de estorbar, no de impedir que se haga, ojalá, el mejor gobierno en cuanto a la mayoría de los ciudadanos chilenos, pero sí para resistir. Más que oposición, resistencia. Resistencia a que continúe la injusticia, a que continúe la impunidad, a que continúe la indiferencia al dolor de las víctimas, a que continúe el abuso, la vulneración, la ideologización, la instrumentalización, especialmente de nuestros niños y jóvenes. Resistencia, unirnos para que nuestro país, nuestro pueblo, sea protegido. Y en eso estamos. Y por eso el día de hoy, en el que ya se ha acabado un poco el misterio de cuál van a ser el primer cuadro de ministros del próximo presidente, señor Gabriel Boric, ya tenemos un poco más claro cuáles son las intensidades o los matices. Se agradece al señor Marcel que haya aceptado. El Ministerio de Hacienda es el gran desafío de esta época en su calidad de independiente. Mis mejores parabienes, siendo absolutamente irrelevante el Ministerio de Economía, la gestión de ministerios como el de Ministerio de Economía, en donde está el señor Grau, sí, el mismo señor Grau que amenazó de muerte al candidato presidencial Franco Parisi, hijo de una ministro de Estado de la señora Bachelet y por lo tanto protegido, como muchos de los jóvenes que forman parte de este conglomerado que hoy en día gobierna. Jóvenes protegidos por sus propias familias, por sus propios padres, protegidos en el sentido de que no han tenido que, por ejemplo, trabajar para pagar sus estudios o sus CAE. Jóvenes que pasaron de la universidad al Congreso, jóvenes que no tienen una deuda universitaria y principalmente jóvenes que ni siquiera han necesitado titularse para poder recibir remuneraciones millonarias. En fin, estamos aquí, estamos unidos, de pie y de frente, convocándonos para resistir, no ciegamente, no tosudamente, sino que con el mayor ánimo colaborativo, pero sin transar, por ejemplo, en la indiferencia respecto de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo en la Araucanía. Y por qué no decirlo también en algunos sectores de nuestra región metropolitana. Hay poblaciones en las cuales ya actúan carteles internacionales de tráfico, del crimen organizado, que ya hace tiempo no dejó de ser o dejó de tener un poder de fuego limitado. Hace años en que el tráfico de drogas es tan rentable económicamente como el tráfico de armas. Y hace más años todavía que la delincuencia superó el poder de fuego de nuestras policías. Por eso, le ruego humildemente, desde esta resistencia, al presidente electo, señor Boric, que reflexione sobre su decisión de no mantener el estado de excepción constitucional en la Araucanía. Señor Boric,
Estuve hace un tiempo en la Araucanía y en 3 días hubo 3 atentados a carabineros, 2 de ellos resultaron heridos. Uno de ellos, el suboficial en retiro Sáenz, con 6 disparos, sobrevivió milagrosamente. En esta semana han habido 2 muertos y un herido grave, todos ellos, 2 de ellos jóvenes, y uno, un dirigente emblemático de los agricultores. Señor presidente electo, en la Araucanía hay terrorismo financiado y subsidiado por el narcotráfico. No es violencia rural como intenta llamarlo eufemísticamente e insiste en eso el señor Abbott. Y a propósito, un dato, señor presidente electo. Esta preocupación tan profunda del señor Abbott porque se cambie esta temática en cuanto a la ley de indulto por una ley de amnistía, entiendo que tiene claro que tiene que ver con que una ley de amnistía debiera aplicarse de manera amplia y por lo tanto debiera alcanzar también a todos los imputados por delitos promovidos o ocurridos o hechos investigados durante el llamado estallido social. Esto cabe decir del 18 de octubre a marzo de 2019 a marzo de 2020. Se le vendría abajo entonces todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho este fiscal nacional a través de su política pública de instalar en cada fiscalía local una oficina de revisión del tarro de la basura. Y me refiero a esto, de la revisión de todas aquellas denuncias que fueron desestimadas por las respectivas fiscalías locales y regionales, surgidas a raíz del 18 de octubre, a partir del 18 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020. Se ha dedicado una cantidad de recursos que han dejado en el más absoluto abandono en los procesos investigativos de delitos comunes. Y por eso todavía no tenemos los responsables de los asesinatos y homicidios y torturas que han sufrido muchos de nuestros ciudadanos. ¿Por qué? Porque por política criminal el señor Abbott instruyó a las fiscalías regionales a abrir estos centros en cada fiscalía local para revisar cada una de las denuncias desestimadas en su oportunidad que tengan que ver con persecución penal de personal policial uniformado, que tengan que ver también con violencia institucional. Con esto se ha producido una verdadera oleada de formalizaciones. Y tenemos, fíjese, señor presidente electo, usted que estudió Derecho, para que algún concepto le haya quedado de la proporcionalidad respecto de las medidas cautelares. Tenemos a una teniente con una historia personal maravillosa, una mujer criada por una madre soltera, temporera, que hizo el curso de carabineros y que por ser brillante logró acceder al estamento de oficiales y siendo también brillante logró terminar una carrera como auditoría y hoy en día está a punto de titularse de una segunda carrera universitaria como de administración pública, que siendo jefa y estando de turno el 22 de octubre de 2019 en una comisaría en La Serena, por ese solo hecho, al haber sido reunidos los detenidos de esa jornada en el patio de esa unidad y habérseles hecho cantar la canción nacional y el himno de Carabineros, hace 2 meses está privada de libertad por el delito de tortura. Los presupuestos fácticos, los hechos que se investigan y los que se fundamenta retorcidamente, los presupuestos fácticos del artículo 150, letra A, del tipo penal tortura, han hecho que Javiera, una joven de menos de 30 años que tiene más títulos que usted y mayores logros académicos que muchos de las personas que forman parte de su gobierno, esté privada de libertad, señor presidente electo. En fin, no nos vamos a sentar a tomar palco.
nos sentimos absolutamente comprometidos y absolutamente contrario a lo que dijo la senadora Rincón, sinceramente y de todo corazón, especialmente en los proyectos de bienestar social, espero como una revelación que pueda efectivamente dar una esperanza a un mejor vivir. Que la esperanza que representó esta puérpara con su hija en brazos que recorre el norte tan estratégicamente entre medio de los mineros tan dados a la devoción de la Virgen de la Tirana, de Andacollo, de la Candelaria, esta figura casi santificada de la señora Siches, con su hijo, con la esperanza de un futuro mejor, consiguiendo los votos del voto minero, espero de todo corazón que se manifieste en éxito. Lamento, sí, decir que no confío en absoluto en nadie que hasta el minuto haya vivido y haya actuado como usted ha actuado. Creo sinceramente que se niega usted como presidente electo a reconocer el terrorismo en la Araucanía y el narcotráfico en la Araucanía, porque creo que usted mismo es partícipe de un concepto terrorista como lo es el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Porque, Gabriel, no puedes borrar con el codo lo que has escrito con la mano. Mis felicitaciones y mi esperanza para la continuidad del general del ejército que está a cargo del estado de excepción constitucional. Porque ¿sabe qué, Gabriel? Sí, quienes ejercen el terrorismo en la Araucanía son unos cobardes, unos miserables cobardes. Porque cuando se enfrentaron a carabineros que estaban acompañados por infantes de marina, que no tienen las restricciones que tienen los carabineros, que han respaldado, restricciones que han sido negociadas y respaldadas, porque han sido puestos de rodillas y vulnerados en sus más esenciales derechos y garantías fundamentales y constitucionales, como es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, entonces entiendo que usted no logre tener claro que lo que hay ahí y lo que usted mismo conceptualiza como el derecho a la lucha es simple y llanamente terrorismo. No le doy la bienvenida al gobierno. Sin embargo, mis deseos de que usted tenga la capacidad reflexiva de crecer como ser humano, que es algo que le reconozco a cualquier ser humano. No de cambiar, sí de crecer con el aprendizaje de la humildad y no de la soberbia, que veo que lo acompaña y lo rodea de manera tremendamente peligrosa. En fin, quería simplemente poner énfasis en que una vez que ya usted ha tenido a bien anunciarnos como ciudadanos quiénes van a ser, quiénes van a configurar su cuadro de gobierno en términos de ministros, quiero entonces contarles que habemos quienes resistiremos de frente y de pie, convocándonos con el más absoluto respeto a la norma y con el más absoluto respeto a la naturaleza y a los derechos humanos, que han sido vulnerados sistemáticamente por quienes ustedes, y usted en particular, ha validado como accionar político y como accionar incluso reivindicatorio. Señalo porque es un tema que me preocupa muchísimo. Quiero dejar claro desde el punto de vista jurídico la diferencia entre una ley de indulto y una ley de amnistía. ¿Y por qué la preocupación ahora tan evidente y tan tardía, por cierto,
del señor fiscal Abbott, que había derechamente simplemente olvidado a los instrumentalizados del patio 12, a quienes usted fue a visitar y que no aceptaron su visita, señor Boric. Porque de cambiarse el concepto, le reitero, a la ley de amnistía, debiendo ser revisada esta nueva ley de amnistía y no de indulto por el Congreso electo, la verdad es que debiera aplicarse entonces una amnistía a todos los formalizados por el periodo, los hechos que se investigan entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020. Y en esas circunstancias, entonces, Gabriel, se vendrían abajo lo que usted mismo señaló que se venía preparando y planificando en el primer debate sobre una pequeña tarima para equiparar su pequeña altura a la del resto de los candidatos. Y cuando apunta, casi con el mismo ejercicio del dedo de un expresidente socialista, del Partido por la Democracia, el señor Lagos, a quien todavía le debemos que sigamos pagando enormes sumas por concepto de peajes en las concesiones de nuestras carreteras. Cuando usted avisa y dice que van a perseguir, que su gobierno va a perseguir al señor Piñera en la Convención y en la Corte Interamericana de Justicia. Al caerse o al aceptarse una ley de amnistía y no de indulto, se le caería también toda esta planificación estratégica que ha consumido un nivel de recursos increíble por parte del Ministerio Público y que ha dejado en el más absoluto abandono a las víctimas de delitos comunes, como homicidios, femicidios, robos con violencia, que se han multiplicado en los últimos meses en nuestro país por estar, como le señalaba, buscando en la basura para cumplir con un estándar de causas formalizadas para poder hacer la respectiva presentación en contra del señor Piñera, personal de su gobierno y también los generales directores de Carabineros o comandantes en jefe del Ejército. Estaremos aquí de frente, de pie, resistiendo, con ánimo colaborativo, pero firmes y adelante. Para nuestro país, paz y bien. Para nuestro pueblo, resistencia.